En este Día Internacional de la Mujer, de las Mujeres, mi felicitación, reconocimiento, consideración y que tengamos un mundo sin violencia hacia la mujer. Miren, les vamos a presentar este día una serie de novedades sobre el caso, no solamente sobre el caso de la nave industrial que enajenó Anaya, por la cual obtuvo 54 millones de pesos, sino vamos a retomar el tema de su fundación de hace algunas semanas y que pareciera que se estaba perdiendo un poco de vista. Y vamos a ver una serie de vasos comunicantes, de vínculos que existen entre las operaciones para llegar a la conclusión de que estamos hablando de un modus operandi, el que estaba ocurriendo por parte de Ricardo Anaya en Querétaro. Si me permiten, tendrán el otro micrófono para que yo pueda hacer aquí ¿me prestan el micrófono inalámbrico? Bueno, si me permiten. Adelante. Bueno, miren. Vamos a comenzar. ¿Qué pasó? ¿Ahí mero? Bueno, miren, vamos a comenzar con la venta de la nave industrial. No, ¿por qué no avanza? Adelántale, entonces tú, por favor, sí. Lo primero que quiero destacar es que la venta, la desincorporación del terreno de esta nave, de lo que eventualmente sería pues todo este parque industrial, donde va a estar la nave industrial de Anaya, se da precisamente en la época en que es gobernador Garrido Patrón y el secretario particular es Ricardo Anaya. Se autoriza la venta en 2007, en octubre de 2007, y en febrero de 2008 se vende esta en 111 millones de pesos, todos los 110 lotes por 111 millones a Tyson. Esta empresa de Tyson, vamos a ver a continuación de quién se trata. Pero fíjense bien, 111 millones, 110 lotes. Primera revelación. ¿Se acuerdan que le preguntaron a nadie si conocía a Barreiro? Y él dijo, pues miren, vagamente, nos conocemos todos en Querétaro, tengo idea más o menos de quién es. Bueno, pues este personaje, Manuel, ese es el cuñado de Manuel Barreiro, ¿sí? Es Álvaro Ugalde Herrera, el hermano de la esposa, el que dice que lo invitó precisamente a la boda en la que aparece bailando, por cierto, bastante mal. Él es Álvaro Ugalde. Y Álvaro Ugalde era jefe, ¿por qué está el...? Ahí está. Jefe de la unidad administrativa de la Secretaría Particular del Gobernador. Es decir, para acabar pronto, el cuñado de Barreiro trabajaba directamente con Ricardo Anaya en la época de la enajenación de estos terrenos. ¿No? ¿Por qué? Pues al revés. Ahí está. Bueno. Ahora, vean ustedes quién es el apoderado legal. Sí, bueno, espero que vean. De Tyson. Adivinen quién. Manuel Barreiro. Del comprador, de la primera empresa compradora, representante legal, ¿sí? Manuel Barreiro. Y todos son documentos públicos, ¿eh? Y aquí está la venta, ¿sí? Aquí Manuel Barreiro, ¿sí? Le vende a Park Development 50 lotes, o sea, la mitad de los 100 lotes, pero miren en qué precio, 137.500.000 pesos. Es decir, lo que había costado la totalidad, 111 millones de pesos, hoy vende la mitad por 137. Son buenos para los negocios, ¿sí? Y aquí aparece, obviamente, Barreiro como el titular de esta empresa Park Development. Esto es en 2009. En 2014, 5 años después, le venden a Juni Serra ese mismo lote, ¿sí?, por casi 11 millones de pesos. Juni Serra, según dijo en su 3 de 3 Anaya, él tenía el 42% de esa empresa, ¿sí? Y aquí tenemos a la parte compradora, es don Hino Ángel Martínez Díez, el suegro de Ricardo Anaya. Es la parte compradora, representada por el suegro de Anaya, pero ya verán el precio. Un solo lote a casi 11 millones de pesos. Continuamos.
¿no? A ver. Sí. Y aquí tienes, nuevamente, pues es Park Development, quien es Manuel Barreiro y otra persona como secretario del Consejo de Gerentes. Juniserra, o sea, la empresa de Anaya y de su suegro, construyen la nave industrial con la empresa, fíjense quién es, DG Diseños y Construcciones. ¿Ya vieron quién construye? Es el mismo señor Ernesto de la Guardia. Ustedes lo recordarán por el tema de la fundación. Vamos a regresar a él, pero curioso. Entonces, y este es un documento de SAT, todos estos documentos ustedes los pueden consultar, son públicos, por vía de transparencia, pueden tener acceso a toda esta información. Entonces, ¿quién construye la nave industrial sobre el terreno que compró Anaya? Lo hace precisamente Ernesto de la Guardia. Bueno, luego Juniserra, esta empresa, es la que le vende en agosto de 2016 por casi 54 millones de pesos a Manhattan Master Plan Development, ¿sí? El contrato, esto es muy importante, el contrato es firmado por Luis Alberto López López y por parte del vendedor es Donino Ángel Martínez Díez, el suegro de Anaya. Pero ya quedamos, ¿sí? Ojo, Luis Alberto López López es el que le compra el terreno y él es un prestanombres, como lo vamos a ver a continuación, de Barreiro. Aquí tenemos precisamente la escritura constitutiva de Manhattan Master Plan con 10,000 pesos apenas, 5,000 pesos aportados por Luis Alberto López López. ¿Quién es Luis Alberto López López? Les reitero, el chofer de Barreiro, ni más ni menos que el chofer de Barreiro. ¿Y quién es María Amalia Ramírez Vega? La esposa del contador de Barreiro. Con una empresa de 10,000 pesos, vean dónde está el domicilio fiscal. Un lote baldío. Un lote baldío. Este es el domicilio de Luis Alberto López López y este es el domicilio de María Amada Ramírez Vega. ¿Cómo le hacen personas con esta condición socioeconómica que no se ve precisamente holgada? ¿Cómo le hacen con un domicilio fiscal que es un terreno baldío para de pronto, ¿sí? Y obviamente, porque esa empresa está en un lote baldío, porque no hace operaciones, porque no presta servicios, porque no produce bienes, es declarada oficialmente el pasado 26 de febrero por el SAT como definitivamente, porque anda diciendo ahí el abogado que todavía están en revisión, no es cierto, definitivamente declarada como empresa fantasma, ¿sí? Esta en Manhattan Master Plan Development. Y entonces, perdón, ¿sí? Pero fíjense después, bueno, habían visto cuándo fue la operación de venta, déjenme regresar un poco, ¿sí? Ahí está. 5 de julio constituyen la empresa, ¿sí? Y aquí es el 25 de agosto cuando le venden, pero ¿vieron a quién le venden? ¿Sí? A Luis Alberto López. Ahora, lo que hace posteriormente, cuando sale el escándalo del periódico El Universal, se hablan entre los compadres y dicen, oye, a ver cómo le haces, pero tenemos que arreglar esto. Y entonces resulta que el arquitecto que tanto presume Juan Carlos Reyes García se vuelve gerente general de Manhattan Master Plan, ¿sí? Pero es hasta el 21 de septiembre, cuando la operación original de compraventa fue en agosto. Y vean esta belleza. Por eso hay que admirar a este tipo de gente que tiene una visión empresarial, no solamente una gran profundidad en materia política, sino que realmente tiene un buen ojo para los negocios, grandes administradores, ¿sí? Lástima que sea para cosas tan perversas. Fíjense nada más. Un lote, el mismo lote del que estamos hablando, valor original, 883,000 pesos. En la primera venta a Tyson, y ya quedamos que el gerente, el representante legal era Barreiro. Le venden a Park Development, que es de Barreiro, y un incremento de 202%, crece a 2.6 millones de pesos. Luego, cuando le venden a Juniserra, ¿sí? 5 años después, esto tiene un incremento de 302%.
Y después, cuando vende ya Ricardo Anaya 54 millones de pesos a esta empresa fantasma, el valor de ese predio, ¿sí?, es de 54 millones de pesos prácticamente, con un incremento de 402%. ¿El acumulado cuánto, Bere, te acuerdas del acumulado cuánto era? De todo. Bueno, ahí están cómo fueron los valores relativos, cómo se fue dando esto, como de 1500%, un mismo predio. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos hace suponer esto? Que el precio de venta original, fue prácticamente regalado por parte del gobierno del estado para su amigo Barreiro, quien le da toda la vuelta. Le vende el primer terreno y le termina comprando el mismo terreno, pero lo que vendió en 883, ¿sí?, el lote, lo termina vendiendo en 54 millones de pesos. Y aquí está algo que es muy importante. Aquí está cómo del 31 de agosto al 1 de septiembre se comienzan a hacer las transferencias. 16 millones de pesos viajan de México a una empresa más Selling en Gibraltar. Después estos se depositan en Tesorem, que es una SOFOM. ¿Y saben de quién es esa SOFOM? De estos dos personajes, de los personajes que confesaron con aquel abogado en la conferencia de prensa de hace 2 semanas. Los que confesaron estar metidos en este lío, ellos son los que crean esta SOFOM. A ellos les bajan el dinero y entonces hacen una primera transferencia de 16 millones a Manhattan Master Plan, la empresa fantasma. Y luego Manhattan Master Plan, el 1 de septiembre, el mismo día todo, rápido, se lo entregan 16 millones de pesos a la empresa de Anaya y de su suegro. Luego hay otro segundo pago, 17 de abril de 2017, 38.750.000 pesos de la empresa Lidl Food de Jalisco, pasa por Ginebra, ¿sí? Luego se va el día 20, va de Ginebra a las Islas Turcas y Caicos, el mismo dinero, la misma cantidad, ¿sí? Y le seguimos dando, la seguimos rastreando. El 1 de mayo se envían a una empresa de Canadá. El 2 de mayo llega a esta Aurora Private Fund, ¿sí?, la misma cantidad. El 5 de mayo se le transfiere nuevamente a Tesorem, que ya habíamos quedado, es la que crearon, la SOFOM que crearon los que contrató Barreiro para toda la operación. Y finalmente el 8 de mayo Manhattan le transfiere, ¿sí?, a Juri Serra el dinero. Y vean también la rapidez para crear empresas y la rapidez para hacerse rápidamente estas empresas, pues, de estos vehículos financieros. Juni Serra, creada 31 días antes de adquirir el lote, el primero. Manhattan Master Plan Development, la que le compra por 54 millones a Ricardo Anaya, 51 días antes, ¿sí? Esta otra, Tesorem, que es la SOFOM, apenas 8 días antes de la operación. Y Aurora, un mes antes de que Manhattan y 3 meses antes que Tesorem. O sea, estás hablando de que todo esto se hace en un periodo muy corto de tiempo. Ahora, vamos a ver la fundación. Esta fundación que se llama Por Más Humanismo, de humanismo no tiene nada. Empecemos por eso. ¿Se acuerdan que dijo Anaya que era una fundación del PAN que tenía como único propósito, ¿sí?, construir una nueva sede para el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de Acción Nacional en Querétaro? Bueno, no hicieron nada de eso, pero lo que sí hicieron fue lo siguiente. Fíjense, en 2005, el gobierno de Paco Garrido promueve el cambio de uso de suelo. Ojo, ¿quién promueve el cambio de uso de suelo en ese 2005 de ese terreno? Agacel Agregados. Memorícense ese nombre, Agacel Agregados, ¿sí? El 6 de mayo de 2009, Ricardo Anaya constituye la Fundación Por Más Humanismo, que es la que les estamos comentando, ¿sí? Y miren también quién es uno de los vocales. Vuelve a aparecer Eduardo de la Guardia, sí, el que le construyó la nave industrial en el terreno, que luego vendieron en 54 millones.
El 6 de agosto del mismo 2009 se le asigna a la fundación la cuenta tal de Banco Santander. ¿Quiénes son los titulares de esta cuenta, los apoderados? Ricardo Anaya y Eduardo de la Guardia. Seguimos. Y consta que una fundación pues no tiene fines de lucro. La fundación compra el terreno, ¿sí? Le vende el terreno, ¿sí? Bueno, se hace del terreno. Y luego se lo vende, aquí a Gacel Agregados en 7.854.000 pesos. ¿Se acuerdan quién es Gacel Agregados? Curiosamente, la que promovió el cambio de uso de suelo de ese terreno previo a la desincorporación por parte del gobernador, cuyo secretario particular era Ricardo Anaya y uno de sus empleados, el cuñado de Barreiro. Después la fundación le transfiere esta cantidad de 4.9 millones, casi 5 millones de pesos, a JB Construcciones. ¿Quién fue JB? Un cuate que le había prestado 1.600.000 pesos a la fundación para comprar el terreno. Entonces le paga lo que le debe y encima le da un poco más de dinero. ¿Verdad? Y luego JB le está transfiriendo 3.350.000 pesos a DG Diseños y Construcciones. ¿Quién es? Eduardo de la Guardia. Nuevamente, ¿por qué concepto? Por haber construido también el edificio de la fundación en ese terreno. Y bueno, finalmente, con el guardadito que le quedaba a la fundación, dice, ni modo que nos quedemos con dinero acá. Y cabe señalar que en el objeto social de la fundación no habla de vender inmuebles. Puedes adquirirlos para tus fines, pero no puedes vender, no puedes enajenar y no puedes hacer negocio con esto. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Y al final quedaba un guardadito y entre junio del 2016 y marzo del 2017 le emiten cheques por un total de 1 millón de pesos, un poco más, a Eduardo de la Guardia, socio, obviamente, de la misma, de Anaya en esa fundación. Y aquí tenemos esta conclusión, y de una vez aviso que esta es una gráfica del periódico Milenio, no me vaya a pasar lo de Anaya, que se hace ojo de hormiga con los derechos de autor. Yo sí aclaro que esta es una lámina tal cual del periódico Milenio, publicada este lunes, y que como que no se le agarró la onda de lo que contenía. Pero miren, el mismo modus operandi. Tienes al gobierno de Querétaro, en el caso de la fundación, cambiando el uso de suelo para quien finalmente termina comprando, ¿sí? Termina comprando el edificio. Los beneficiarios, ¿sí? Es Gacel. En el caso de la nave industrial, también se trata de un terreno que vende originalmente, desincorpora originalmente el gobierno del Estado. Todo en la administración de Paco Garrido, todo en la administración donde estaba como secretario particular Ricardo Anaya. En ambos casos es una venta de terrenos del Estado, que es un bien del dominio público, para particulares, pero a precios, como ustedes pudieron ver, irrisorios. Luego, la empresa, en el caso de la fundación, ¿verdad?, vende la propiedad, la fundación más humanesco adquiere el predio, construye un edificio. Ojo, ese edificio nunca fue para el PAN, fue un edificio X, que construye de la Guardia y lo vende por 7.8 millones de pesos. En el caso de la nave industrial, ¿sí?, el gobierno le vende a Tyson, que ya quedamos que es Barreiro, luego esa empresa se lo vende a Park, que es el propio Barreiro, le vende la propiedad, y después se lo vende a Juni Sierra por 11 millones de pesos. Luego, la fundación le vende a Gacel, que fue la que habíamos quedado que promovió el uso de suelo, el cambio de uso de suelo, ¿sí? Como le vende Juni Sierra a Manhattan, que es esta empresa fantasma, con prestanombres de Barreiro, por 54 millones de pesos. ¿Quiénes son los ganones en todo esto? ¿Quiénes son los ganones en todo esto? El Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas, donde tienes a Manuel Barreiro, Ricardo Anaya y Eduardo de la Guardia. Los tres constantes en un modus operandi, pero con algo muy preocupante. Con algo muy preocupante. Porque aquí estás hablando que todo inicia con un tráfico de influencias, para que terrenos que son del Estado se puedan enajenar con información privilegiada, ¿sí?, previo cambio de uso de suelo a amigos de Anaya, y todos vinculados con Barreiro o con de la Guardia. Y después ellos mismos
hacen desarrollos, compran lotes, les dan un valor, pues obviamente tiene una plusvalía natural, pues se los vendieron en 3 pesos, cuando debían costar 10, pues tiene una gran plusvalía, y eso es lo que terminan vendiendo. Pero además lo terminan haciendo escondiendo la ruta del dinero. Y finalmente los beneficiarios son los mismos, de La Guardia y Anaya, con un gran operador como Barreiro, que utiliza prestanombres desde su chofer hasta estos 2 personajes confesos. Con todo esto, y con esto concluyo, ¿sí? Lo que quiero transmitirles a ustedes, y quiero hacer una serie de peticiones directamente a Ricardo Anaya. Y vamos a ver, y le vamos a contar los días. Y si no me quiere responder a mí, que no lo haga, no me importa, pero que le hagan de la opinión pública. Porque él se dice muy indignado por supuestos ataques injustos e inmerecidos en su contra. Pero en realidad lo que estamos viendo es una operación muy perversa a partir de tráfico de influencias, delincuencia organizada, lavado de dinero y hasta defraudación fiscal. Él tiene que dar la cara por todo esto. Él nos tiene que decir primero, a ver si es cierto que se dio de baja como apoderado de la cuenta de Santander de la fundación. Ese es un primer tema. Que muestre que se dio de baja de la cuenta de Santander como apoderado, no a nombre de quién estaba la cuenta, que sabemos que es a nombre de la fundación. Segundo, porque en su declaración patrimonial, lo que nos enseña en su declaración patrimonial, haber reportado la existencia de la fundación. Tercero, el informe que reportaron el Partido de Acción Nacional ante el Instituto Estatal Electoral de Querétaro, por cuanto hace a la existencia de la fundación, la adquisición del activo y en su caso, la adquisición del préstamo y en su caso la enajenación del bien. Y también queremos ver la declaración fiscal de la fundación, porque vaya que tuvo un ingreso después de esos 7.8 millones de pesos. Por cuanto hace a la nave industrial, queremos saber, primero, que exhiba el crédito hipotecario que dice que obtuvo con la hipoteca de su casa para obtener el terreno por 11 millones de pesos original en el parque industrial. Queremos conocer también el crédito que le otorgó el parque industrial para otra cantidad, porque nunca nos ha dicho de qué monto corresponde cada una de estos tramos. Dice que con ahorros también aportó para comprar ese terreno. Bueno, queremos ver también esos estados de cuenta, porque la verdad es que no nos salen los números. ¿Cómo es posible que tenía viviendo a su familia en Atlanta, él viajando todos los fines de semana, una renta de 80,000 pesos aproximadamente de la casa que tenían en Atlanta, y todavía le daba su sueldo de servidor público para tener un guardadito y meterle una lana a este parque industrial y construir una nave industrial? Lo queremos conocer. Luego, el contrato de compraventa, él dice que le vendió a Reyes, al arquitecto Reyes. Queremos ver el contrato de compraventa, como aquí nosotros hemos exhibido el contrato con el chofer de Barreiro. A manera de conclusión, yo lo que les diría, a manera de conclusión, ¿podemos volverlo a poner? Sí. Nada más donde está el esquema final. ¿Sí? A manera de conclusión, lo que estamos viendo son operaciones debidamente concertadas, utilizando el poder político para alcanzar poder económico, partiendo de un tráfico de influencias, enajenando bienes del dominio público del Estado de Querétaro a particulares que son amigos de Anaya a precios inferiores a los valores de mercado, a fin de darles un poco más de valor con la construcción de un edificio o de una nave industrial, para luego enajenarlo, quedarse con ese dinero, pero sin que quede rasgo de cuánto fue a dar a la bolsa de Anaya y por qué. Presume que paga impuestos. Obviamente, estas operaciones, cuando se paga impuestos, es como se hace parte del lavado de dinero. Y que no me venga con que no tenía por qué saber ni quién era el comprador, ni dónde traía el dinero. Porque en materia de lavado de dinero, ya debiera saberlo, cuando se es una persona política o públicamente expuesta, está obligada a saber con quién demonios está tratando, a quién le vende, a quién le compra, con quién se asocia, a quién le presta servicios, a quién contrata. No puede hacerse, no puede decirnos que si se sentó a la mesa en una notaría, por cierto, la misma notaria aparece en todas las operaciones. ¿Sí?
viendo a los ojos a una persona, puede suponer que le alcanza para tener 54 millones de pesos limpios, él tenía la obligación de hacerlo. Y claramente, en todo el involucramiento de estas operaciones, conforme al artículo 400 bis del Código Penal Federal, estamos hablando de operaciones de lavado de dinero, donde está más que clavado Ricardo Anaya. Y aquí viene la petición, yo diría la exigencia de este equipo de campaña. Y también lo hago como senador de la República. Porque si bien es cierto, y en ese sentido nos sumamos, nos adherimos al posicionamiento de la petición que hicieron los intelectuales en la carta enviada al señor presidente de la República, donde 50 personajes de absoluto respeto en este país le piden, le exigen que la PGR bajo ninguna circunstancia esté actuando con injerencia en el proceso político electoral en el que estamos inmersos. Y nosotros nos sumamos a esa petición. No queremos ver a una PGR actuante con filias o con fobias. No queremos verlas con prejuicios o con preferencias, pero sí queremos ver a una PGR que investigue a fondo estas operaciones, que no se deje inhibir, que no se deje presionar ni chantajear, porque su obligación constitucional es investigar los delitos federales. Y con todos estos elementos que son públicos y que están a la vista, está obligada a seguir adelante, a mandar llamar a todos los que tengan algo que decir sobre estas operaciones, a deslindar responsabilidades, a aclararnos a los mexicanos qué fue lo que pasó, quién hizo qué cosa, cuál fue su participación y, en su caso, beneficio de todas estas operaciones. Porque lo verdaderamente grave es que tengamos un candidato a la presidencia de la República manchado, señalado y bajo sospecha de formar parte de una red de delincuencia organizada y de lavado de dinero. Por el bien de él, de su familia, de su partido, de su coalición, del proceso electoral, de la República entera, queremos saber qué pasó. Y le exigimos a la Procuraduría General de la República que actúe de una vez y por todas. Insisto, sin filias, sin fobias, sin preferencias, pero también sin prejuicios. Por su atención, muchas gracias. Estoy a sus órdenes.